Hoy en Medendipia hablaremos acerca de las funciones reproductoras y hormonales masculinas. Comenzaremos por describir la espermatogénesis, el proceso de formación de los espermatozoides. Este se lleva a cabo en los túbulos seminíferos, unos túbulos súper enrollados que se encuentran dentro de los testículos. Los túbulos seminíferos no van a tener luz durante la infancia. Sin embargo, alrededor de los 13 años, con el inicio de la pubertad, hay una elevación de la testosterona que lleva al desarrollo de una luz en estos túbulos. La espermatogénesis se da a partir de la célula germinal primordial. Para entender el origen de esta célula, debemos hacer una breve reseña a la embriología. Resulta que provienen del epiblasto. Luego van a migrar hacia el saco vitelino, podemos apreciarlo aquí en esta imagen, y alrededor de la cuarta semana migran hacia las gónadas en formación y se van a mantener aquí en un estado de latencia. El estímulo que pone en marcha la espermatogénesis es la testosterona. La hormona folículo estimulante actúa a nivel de las células de Sertoli, haciendo que aumenten sus receptores para testosterona. Una vez se une esta hormona, se ponen en marcha sus funciones, que van a ser principalmente nutrir y proteger a la célula germinal primordial en todo su proceso de transformación. Entonces, la célula germinal primordial va a tener una serie de divisiones mitóticas. Primero, se convierte en espermatogonia, luego origina el espermatocito primario y finalmente al espermatocito secundario. Digo finalmente porque hasta aquí llegan las divisiones mitóticas. El espermatocito secundario va a tener una meiosis, dando origen al espermátide, el cual va a tener una carga haploide y por lo tanto la información necesaria para formar un individuo. Sin embargo, todavía le faltan adaptaciones para el medio hostil al que se va a someter. El siguiente paso va a ser la espermioteliosis o espermiogénesis, que es el paso de espermátide a espermatozoide. Tenemos en esta imagen graficados los cambios que va a sufrir la espermátide. Primero, va a tener la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi. El núcleo se va a condensar, va a desarrollar ciertas estructuras como lo son la pieza intercalar, la cola, el anillo fibroso y también va a tener una gran pérdida de citoplasma. En el libro de embriología de Langman se explica de una manera más compleja la espermatogénesis. Para que la espermatogonia se convierta en un espermatozoide se requieren de 74 días. Una vez formados, se van a dirigir hacia el epidídimo donde adquieren sus características mótiles. Es decir, aquí ya van a ser capaces de mover sus colas, sin embargo, esta capacidad se mantiene latente, aún no lo van a hacer. Y ya formados, se mantienen aquí almacenados en el epidídimo y en el conducto deferente. Cuando se va a dar la eyaculación, viajan a través de este conducto, el cual en un momento conecta con las vesículas seminales y forman el conducto eyaculador. Un dato es que antes de entrar a la próstata, el conducto deferente tiene una dilatación que es la ampolla del conducto deferente. En fin, resumiendo, la unión del conducto deferente y de las vesículas seminales dan origen al conducto eyaculador. Este conducto atraviesa la próstata y luego se dirige hacia la uretra. La conformación del semen es la siguiente. El líquido y espermatozoides del conducto deferente representa el 10%, el líquido de las vesículas seminales el 60%, el líquido prostático 30% y finalmente tenemos una pequeña proporción de distintas glándulas mucosas como por ejemplo las glándulas bulbouretrales. Las glándulas mucosas como las vesículas seminales confieren la consistencia mucoide al semen, mientras que el líquido prostático le confiere el aspecto lechoso. Hablemos del pH del semen. El contenido del conducto deferente es un tanto ácido. De la misma forma, el útero proporciona un medio ácido. Para que los espermatozoides funcionen de manera adecuada necesitan de un medio alcalino. Aquí es donde ayuda la glándula prostática, ya que su líquido tiene estas cualidades, es alcalino. De manera que al final el pH medio del semen mezclado va a ser de alrededor de 7.5. Tras la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles y capaces de fecundar al óvulo. Este es un proceso denominado maduración. Una vez los espermatozoides han ingresado al útero, van a atravesar el proceso de capacitación. Vamos a tener los siguientes puntos. Primero, los líquidos del útero y de las trompas de falopio
van a lavar aquellos factores que se encuentran en el semen, inhibiendo la actividad de los espermatozoides. Otra cosa que también van a lavar son aquellas moléculas de colesterol que están revistiendo al acrosoma y que lo mantienen estable. Una vez que se ha eliminado ese colesterol, el acrosoma queda débil. Aún no se rompe, pero cuando suceda, van a liberarse esas enzimas importantes para la fecundación, donde destaca la hialuronidasa, que es necesaria para atravesar la capa de la granulosa y la zona pelúcida. Otro fenómeno importante es que la membrana del espermatozoide se vuelve permeable a los iones calcio. Esto no solo permite la liberación de enzimas, sino también estimula la actividad del flagelo. Finalmente, el espermatozoide se ha vuelto mótil. Ahora sí se mueve. Tenemos la reacción del acrosoma y la penetración del óvulo. Nosotros tenemos este mito de que somos el espermatozoide más rápido, que ganó la carrera y cosas por el estilo, pero no es del todo así. De alrededor de 2 millones de espermatozoides que se eyaculan, alrededor de 300 a 500 llegan al óvulo. Y entonces estos trabajan en equipo. Van a utilizar las enzimas de su acrosoma para debilitar la membrana del óvulo. Primero van a tener que atravesar la corona radiada y la zona pelúcida. Y entonces, mientras hay varios espermatozoides aquí fijados, solamente uno logra penetrar el óvulo. Y entonces se desencadenan señales intracelulares que impiden que penetren más espermatozoides. Realmente el mecanismo específico de esto se desconoce. Algo que me pareció un tanto divertido para recordar una pregunta que suelen hacer bastantes en exámenes o lecciones es acerca de la inervación en el acto sexual masculino. Tenemos que el parasimpático lo para y el simpático dispara. Resulta que el parasimpático es el responsable de la erección, mientras que el simpático es el responsable de la eyaculación. Hablemos de las hormonas sexuales masculinas. Tenemos a la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenodiona, de las cuales la más representativa es la testosterona, secretada por las células intersticiales de Leydig, que se encuentran entre los túbulos seminíferos. Las células de Leydig van a ser abundantes en el varón recién nacido y en el varón a partir de la pubertad. Respecto a la química de la testosterona, estos son compuestos esteroideos. Respecto a su metabolismo, estos se unen a la albúmina y a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Cuando la testosterona va a ejercer su función fisiológica, la mayoría de las veces se convierte en dihidrotestosterona. Las moléculas de testosterona que no se fijan a tejidos para excretarse van hacia el hígado, donde se metabolizan y se convierten en androsterona o deshidroepiandrosterona. Luego van a formar parte de la bilis y es a través de esta vía que se excretan, aunque también pueden excretarse a través de la orina. El varón también produce estrógenos. La concentración de esta hormona en los túbulos seminíferos es bastante elevada. Se teoriza que es necesaria para la espermatogénesis. También se piensa que en las células de Sertoli la testosterona se convierte en estradiol. La mayoría de los estrógenos se forman a partir de la testosterona y del androstenodiol en otros tejidos del organismo, especialmente en el hígado, lo que podría suponer hasta un 80% de la producción total de estrógenos en el varón. Es necesario que exista un equilibrio entre andrógenos y estrógenos. Cuando los estrógenos se producen en una mayor cantidad, se produce la ginecomastia, el desarrollo de glándulas mamarias en el varón. Algo que debemos saber es que el tejido adiposo es capaz de convertir colesterol en estrógenos. Por eso una persona obesa tiene esto, tiene ginecomastia. Respecto a las funciones de la testosterona. Primero, ayuda al descenso de los testículos. Recordemos que cuando los testículos se están formando, primero se encuentran en la cavidad abdominal y luego descienden a través del conducto peritoneo vaginal de Nuc hacia su posición definitiva. Se ha encontrado que la testosterona constituye un señalizador importante para que esto suceda. Cuando los testículos no descienden, se produce algo que conocemos como criptorquidia, y en muchos casos se corrige a través de la administración de testosterona. También va a ser responsable de los efectos sobre la distribución del vello corporal. Puede producir calvicie masculina, ayuda a que las cuerdas vocales aumenten de grosor, de manera que tiene efectos sobre la voz.
La testosterona se relaciona con el depósito de proteínas, de manera que a nivel de la piel produce un aumento en su grosor y también la aparición de acné. Otros efectos que tiene esto es en el desarrollo muscular, aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio. También incrementa la tasa de metabolismo basal, aumenta los eritrocitos y tiene efectos sobre el equilibrio hidroelectrolítico. Finalizamos con la regulación hormonal. A nivel del hipotálamo, se secreta la hormona liberadora de gonadotropina, la cual actúa a nivel de la adenohipófisis para estimular la liberación de LH, hormona luteinizante, y de FSH, hormona folículo estimulante. La LH va a tener como función principal estimular a las células de Leydig para que produzcan testosterona, mientras que la FSH va a estimular a las células de Sertoli para que recepten en mayor cantidad a la testosterona y estimular de esta manera a la espermatogenia. También tenemos a la inhibina y la activina que participan en la regulación de los niveles de FSH. Cuando el hipotálamo y la adenohipófisis detectan niveles elevados de testosterona, simplemente cesan su producción hormonal.